Patrimonio de la humanidad con un pasado marcado por el mudéjar o el Renacimiento y con un sinfín de historias entre sus muros. Así es la iglesia de San Pablo en Zaragoza. Desde hace unos días pueden apuntarse a visitas guiadas como la que van a ver y descubrir su interior. ¿Por qué merece la pena llegar hasta el barrio del Gancho y conocer la iglesia de San Pablo? La iglesia de San Pablo es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Zaragoza, es uno de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2001, junto con el mudéjar, y es una de las grandes desconocidas porque normalmente la gente cuando visita la ciudad siempre se centra en los principales monumentos en torno a la Plaza del Pilar y un poquito lo que puede ser el Palacio de la Aljafería. Y siempre más o menos lo que es la iglesia de San Pablo queda un poquito fuera de los circuitos turísticos y es importante que tanto la gente de Zaragoza como estos visitantes conozcan un poquito este sitio. Es una iglesia que se ha ido construyendo desde el siglo XIII, se ha ido construyendo esta iglesia, en principio una arquitectura mudéjar y luego ha habido añadidos con el paso del tiempo, siglo XVI, XVII, XVIII, ha ido enriqueciendo su patrimonio. Y uno de los sitios más sorprendentes del interior de esta parroquia. Sí, estamos ahora justo delante del retablo mayor, construido por Damián Forment a comienzos del siglo XVI, es una de las grandes joyas que tiene esta parroquia, esta iglesia. Es uno de los mejores retablos renacentistas aragoneses, en el que Damián Forment, un escultor importante que construirá en el retablo del Pilar, pues recibe aquí este encargo en 1510-1511 para construir un gran retablo en madera dorada y policromada, dedicado al titular, a San Pablo, al titular de esta iglesia. E incluso vemos algunas de las escenas de su vida. Las de arriba del todo, de hecho, tienen algo especial, porque hay una parte que no pertenece a esa vida de San Pablo. Sí, más o menos. Es un artista naturalista que busca representar la realidad cotidiana que se ve diariamente en el siglo XVI. Entonces va a vestir a los personajes como vestirían en la Zaragoza del siglo XVI, por ejemplo, o también las arquitecturas nos hablan de esa arquitectura del siglo XVI, entre el mundo gótico y el mundo renacentista. Y, por ejemplo, vemos el Salón del Trono, en el que aparece el emperador Nerón, que nos recuerda sin ninguna duda, por ejemplo, con el Palacio de la Aljafería, su galería de arcos, es decir, seguramente Damián Forment conocería esa arquitectura y aquí pues la utiliza. Y hay elementos que están muy bien resueltos, como por ejemplo la escena de la conversión de San Pablo, en la que la famosa escena en la que se cae del caballo, por ejemplo, es una de las representaciones más complicadas, esa representación de los caballos en el arte, igual que en la imagen del titular, que es una obra magnífica. Estas puertas que se conservan hoy día, que se acaban de restaurar, fueron construidas en 1596, a finales del siglo XVI, y estuvieron aquí hasta los años 80 del siglo XX. Era habitual que los retablos aragoneses tuvieran unas puertas que permitían cerrar estos retablos en determinados momentos litúrgicos muy concretos. Aquí en Zaragoza no hay más puertas. La parroquia se le conoce como Parroquia del Gancho o Barrio del Gancho, se ve a este objeto, esta especie de hoz o guadaña, podemos decir, que precedía las procesiones, las romerías que venían hasta la originaria ermita de San Blas o hasta esta iglesia de San Pablo y permitía limpiar los campos o los caminos por los que iba a circular. Es muy interesante además pues descubrir un poco lo que tenemos aquí en Zaragoza, que siempre nos vamos fuera y aquí hay maravillas. Pues me ha gustado mucho saber que en un principio solo existía la nave central y que luego se fue ampliando, y saber la historia del Gancho, que como era todo alrededor tierra y tenían que ir quitando las malezas, es muy bonito saberlo. Ahora estamos en la capilla de la Virgen del Pópulo, que es la patrona de esta iglesia. Porque tiene 3 patrones y una patrona. Sí, correcto, tiene a San Pablo, a San Blas, a San Gregorio Ostiense y la Virgen del Pópulo. La Virgen del Pópulo es el icono que está en el centro de este retablo barroco, y sobre todo destaca porque es un conjunto barroco completo, sobre todo la cúpula, ese trabajo a base de decoración vegetal muy carnosa, esos angelotes, casi podemos decir que nos recuerda a ese horror vacui que existía ya en el mundo musulmán, en la decoración musulmana, o de la cual es heredera el mudéjar, en la que todos los rincones tienen que recibir un tipo de decoración. Curiosamente, la impresión que reciben todos los visitantes, sobre todo los que vienen de fuera de Zaragoza, es que se quedan absolutamente anonadados y entienden la idea que se comunica tanto en Zaragoza de que San Pablo es la tercera catedral de Zaragoza. La visita termina aquí, en la torre octogonal mudéjar. Sí, llegamos hasta arriba del todo, hasta lo que es el cuerpo de campanas, aquí en este espacio, en este mirador magnífico a la ciudad de Zaragoza. Todo lo que recibe de momento me imagino que son halagos. La verdad que la gente se sorprende de un espacio un poco desconocido, pero que merece la pena ser conocido y difundirlo sobre todo. Y había estado alguna vez viéndola por dentro, pero como no, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ahora mismo estamos aquí en la torre. Espectacular, Espectacular, es una vista que recomiendo que la gente que venga, porque estas vistas son una auténtica maravilla. ¿Para repetir? Para repetir, por supuesto. ¿Y para recomendar? Y para recomendar, por supuesto.